Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. ¿Por qué ha bajado la credibilidad, la confianza hacia los medios de comunicación en México? ¿Cuáles han sido los factores? Sí, ya lo sabíamos que desde hace tiempo se venía arrastrando esta falta de credibilidad, pero ¿por qué se ha mantenido? Ahora, ¿por qué las y los mexicanos consumimos cada vez más contenidos a través de las redes sociales? ¿Por qué buscamos ahí la información y ya no en la televisión, en la radio, en los periódicos que parecen ya medios que se están extinguiendo? De esto y otros datos, en este caso que reveló el Instituto Reuters, que es una investigación que se hace anualmente sobre el poder, sobre la presencia del periodismo en el mundo, vamos a hablar con el periodista Jesús Escobar Tobar, un periodista muy reconocido con una enorme trayectoria. Y pues bueno, antes de la entrevista le invito a ver, como cada semana, algunos de los hechos destacados en materia de telecomunicaciones, medios, internet, periodismo, con Viridiana Viri Mondragón. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que uno de los grandes logros de la nueva ley de telecomunicaciones ha sido la recuperación de los derechos de las audiencias. La titular del Poder Ejecutivo dijo lo anterior luego de referirse a los casos que se han presentado sobre supuesta violencia política en razón de género y que podrían limitar la libertad de expresión. Al respecto, dijo que debe haber libertad de expresión en todos los sentidos, pero la sociedad debe señalar cuando esta crítica está orientada en la misoginia, el machismo o la crítica a una mujer que ocupa un cargo público por el hecho de ser mujer. Con el reportaje Río Bravo, el caudal de los 1000 migrantes muertos, periodistas del diario El Universal ganaron el premio Gabo en la categoría de cobertura. El reportaje, elaborado en colaboración con Lighthouse Reports y The Washington Post, aborda el tema migratorio y las políticas restrictivas en México y Estados Unidos. Al recibir el galardón, la coordinadora de la investigación, Miriam Ramírez, dijo que el premio lo dedicaban a los migrantes que murieron sin nombre, sin despedida y sin justicia. En el ámbito internacional, la organización Reporteros Sin Fronteras presentó un informe que destaca las presiones que enfrentan los medios públicos en Europa, tal como está sucediendo en Estados Unidos. La financiación de estos medios, al igual que su dependencia de los gobiernos en turno, son frecuentemente cuestionadas en un contexto de avance e influencia de las plataformas digitales. El informe se da a conocer previo a la entrada en vigor el próximo 8 de agosto del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios, que establece obligaciones para los Estados miembros de la Unión Europea en cuanto a la independencia editorial y funcional de los medios públicos. Reporteros Sin Fronteras se pregunta cómo responderán los distintos gobiernos ante estas nuevas exigencias y si realmente se garantizará una mayor autonomía para los medios de servicio público. Estas fueron algunas de las noticias más relevantes de la semana. Volvemos con Gabriel Sosa Plata con mucha más información aquí en Media 20.1. Muchísimas gracias a Viri Mondragón por estas noticias y por supuesto a nuestro invitado Jesús Escobar. Oye, qué gusto tenerte aquí, Gabriel, en este programa. Ya desde hace tiempo quería invitarte, pero gracias. No se había dado esta posibilidad. No, hombre, honrado, feliz de verdad de estar aquí en TV UNAM, de estar contigo. Tú sabes muy bien lo que se te respeta, lo que se te admira y pues adelante, lo que quieras platicar, lo platicamos. Eso es todo. Oye, Jesús, pues la verdad es que yo te escuché muchos años en la radio, estuviste en Formato 21, también estuviste en ¿dónde? ¿En Radio Red? Sí, fueron 25 años en una empresa que quiero y voy a querer toda mi vida. Grupo Radio Centro. Que es Grupo Radio Centro. Yo empecé en Formato 21, efectivamente, desde abajo, como quien dice, desde los famosos IBMs, ¿no? En las prácticas profesionales. En Formato 21 es donde yo me desarrollo principalmente en la redacción, posteriormente en la conducción o locución, y de ahí brincamos a un espacio en Radio Red, que era el de la última emisión, y después se da la transformación del área de noticias de Grupo Radio Centro, en lo que fue primero Radio Centro Noticias y posteriormente la octava, ¿no? Que es el último punto en donde nosotros nos encontramos y en donde llegamos al puesto más alto, donde fuimos directores de noticias de la octava. Sí, qué interesante esta transición que se vio porque pues también el mundo de los medios cambió. Y de hecho tú también, es decir,
pasaste de trabajar en un medio tradicional a ser un influencer, si así me lo permites, sí, adelante. en YouTube, ¿no? Ahora, tu canal de YouTube es visto por miles de personas, incluso podríamos decir que en muchas ocasiones superas las audiencias que llegaste a tener en radio y seguramente en televisión. Fíjate que pasó un detalle muy interesante. Cuando entramos a la octava, por decirlo de esta manera, cuando se da esta transición, se da en lo personal una influencia muy grande del periodista Julio Astillero. Ajá. Julio llega como primero conductor, posteriormente director de información de la octava, y a partir de ahí precisamente es cuando nosotros empezamos a entender mucho más lo que es el hacer el periodismo. Ya no solamente ejercer el periodismo, ya no solamente la conducción en materia de comunicación que se daba en un medio corporativo como Grupo Radio Centro, sino en realidad ejercer el periodismo en muchos sentidos. Y eso fue fundamental para poder hacerlo ahora en el área digital, en donde se facilita mucho porque cuando estás en YouTube es más opinión, es más análisis. Claro, hay otras opciones informativas, por supuesto, pero lo que nosotros ofrecemos es una opinión, es un análisis, es una mirada sobre el acontecer nacional e internacional. Y sí, afortunadamente, la verdad de las cosas es que me he topado con un fenómeno que yo agradezco muchísimo, que creo que es totalmente inmerecido, pero que la gente nos reconoce, que la gente le gusta lo que se está haciendo, que es el trabajo de muchas personas, esa es la verdad, y que la gente lo reconoce. Entonces, sí creo que estamos viendo una etapa muy interesante en donde esa misma dinámica, ¿sabes?, de acercarte con la gente, te permite de verdad evaluar cuál es el impacto de tu trabajo, qué tanto estás haciendo bien tu trabajo, porque hay un fenómeno muy particular en el medio corporativo, por lo menos mientras yo estuve, tanto en radio como en televisión, y es que vives en una burbuja. O sea, tú en radio te crees más escuchado de lo que eres, y en televisión te crees más visto de lo que eres. Entonces, cuando ya entras a una etapa donde la gente te comenta en vivo, donde la gente te reclama en vivo, donde la gente se acerca para decirte de todo, sí, o para felicitarte, te das cuenta entonces en realidad el trabajo que estás haciendo, e incluso para que te ignoren, porque también pasa así, y descubres que la burbuja en la que vivías pues ya se había acabado y que estabas literalmente pues estancado ahí, ¿no? Sí, oye Jesús, pues te pregunto también todo esto por justo el tema del programa, ¿no? Tú tienes más libertad, hay muchos usuarios, seguidores que creen en ti, que te tienen confianza. Y ahora este estudio que ha presentado el Instituto Reuters y que tiene que ver con el consumo de noticias en el mundo, pues coloca en general, casi todos los países, la confianza en las noticias, en los medios de comunicación de las poblaciones, de las sociedades, muy abajo. En el caso de México, de cada 10 personas, o más bien 4 de cada 10 personas le tienen confianza a los medios de comunicación. Hace 10 años era de 7 de cada 10, es decir, ha venido una desconfianza muy importante. ¿A qué atribuyes este fenómeno? Fíjate que yo creo que es al manejo de la información, pero lamentablemente en los medios corporativos, y no se trata de escupir al cielo ni mucho menos, simplemente es la realidad. El periodismo no se puede ejercer tal cual. Yo siempre he creído que por lo menos la etapa de tu servidor en la octava como director de noticias y la etapa de Julio fueron oasis en sí, porque en realidad en un medio corporativo lo que impera es la comercialización, son los patrocinios. Por lo tanto, la visión de las noticias tiene que ser ligada al dinero, a los comerciales. Se vuelve mercantil el asunto. Entonces, si tú vas a hablar, por ejemplo, de una marca, no sé, Coca-Cola, y vas a cuestionar lo que es, no va a salir en televisión abierta, nunca. ¿Por qué? Porque esa misma marca patrocina 4 o 5 programas. Sí. Y para la empresa, noticias no es fundamental en materia de qué te informa, sino de cómo te informa, y particularmente de relaciones públicas. Entonces, ese formato que ha existido desde hace muchos años se ha venido desgastando. La gente no es tonta, la gente comienza a darse cuenta cómo estás manejando ciertos temas, para qué los estás manejando, por qué hablas bien de alguien, por qué no hablas bien de alguien, y la gente comienza entonces a desconfiar de esos medios de comunicación, quienes considera, pues ya no están diciéndome la verdad, me están contando una historia que yo en el día a día
pues me doy cuenta que no es así. Es como en el caso, por ejemplo, hay un sexenio que yo creo, mi querido Gabriel, que marca el punto de quiebre, y es el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. ¿Por qué? Porque cuando los medios de comunicación deciden callarse, deciden no cubrir más el tema de la violencia, no estaban combatiendo al narcotráfico, le estaban dando la espalda a la ciudadanía que quería que los ayudaran, que los escucharan, que estaban siendo víctimas de una violencia institucional, y los medios decidieron entonces echarse para atrás. En ese momento, la ciudadanía comienza a darse cuenta que los medios no son parte de ella, sino que los medios se vuelven completamente artífices del Estado como tal. Lamentablemente también se empieza a presentar, no creas, en el área digital, en donde comienzan a permear esas mismas mañas, esos mismos intereses, en donde por dinero comienzas a inclinarte a favor de un candidato, a favor de otra candidata. Lo que a mí me parece que es fundamental es que hoy por hoy la gente ya está muy despierta, la gente ya sabe, a ver, Jesús está hablando de este tema porque ahora resulta que es brother de aquel o amigo de aquel o pariente de aquel. Entonces ya te empiezan a ubicar perfectamente y te empiezan a cuestionar. Y creo que ese es uno de los puntos claves por lo que la gente perdió la confianza, o sea, perdió la credibilidad del medio. La gente se dio cuenta a qué intereses realmente estaban respondiendo y se cansó. Simplemente se cansó, abrió los ojos y comenzó a cansarse. Y eso tiene una repercusión brutal para muchos comunicadores y empresas, ¿no? Y esto es lo que ha llevado, por ejemplo, pues el propio Instituto Reuters habla, por ejemplo, de que el consumo de noticias en medios tradicionales, TV, prensa impresa, sitios web, continúa en descenso constante desde 2017, pero crece el consumo de noticias vía online a través de las páginas y redes sociales como YouTube, ¿no? 83% y 65%. Es decir, ahora estamos mucho más al tanto de estos portales periodísticos y de canales como el tuyo en YouTube. ¿Lo atribuyes a este mismo fenómeno? Supongo. Yo me imagino, yo pienso que sí. Mira, a mí, yo pongo mucha atención en lo que piensa la audiencia, lo que la audiencia me dice. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Cómo razonan? ¿Qué temas les interesan, por supuesto? Pero algo que yo he notado mucho de la audiencia, mucho, la audiencia de noticias, a eso me refiero, es que es una audiencia que está preparada, es una audiencia que le gusta investigar, es una audiencia que le gusta estar informado de lo que está ocurriendo. Es cierto, siempre habrá diferentes cuestiones, pero ese punto para mí es básico. O sea, cuando la gente comienza a informarse, cuando la gente comienza a cuestionar, cuando la gente comienza a acercarse realmente a lo que es la información, lo que es la noticia, cambia todo el panorama, cambia todo. ¿Por qué? Porque entonces ya no la puedes engañar igual, porque entonces la gente ya sabe que ahí hay algo extraño. Ahorita lo estamos viendo, el caso concreto de periodistas, por ejemplo, el propio Carlos Loret de Mola, el propio Ciro Gómez Leiva, fueron periodistas quienes alcanzaron una cumbre de credibilidad muy importante, sobre todo en estos sexenios del Partido Acción Nacional, y comenzaron a caer ya con el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero a raíz de decisiones que ellos mismos fueron tomando en sus carreras. Es cierto que no les correspondía a ellos tal vez una responsabilidad tan grande como se les atribuyó en un principio, porque ciertos temas como los montajes no los toma un conductor de televisión, pero tú participaste en ellos, tú decidiste estar ahí. Entonces, al momento que la gente, por otro trabajo periodístico, descubre que eso fue un montaje, descubre que tu apoyo a la señora Wallace está perfectamente maiceado, entonces, por supuesto, la gente empieza a decir, bueno, este no me está diciendo la verdad, él me está mintiendo. Y la gente comienza a cuestionar a tal punto que entonces decide voltear a ver otras opciones, voltear a ver a otras opciones que ella considera más honestas, por lo menos. Para mí, yo te lo digo, mi querido Gabriel, al periodista no le tienes que pedir objetividad en realidad. Al periodista lo que le tienes que pedir es rigurosidad y honestidad intelectual. Porque de esa manera tú vas a saber que todo lo que te está diciendo es porque realmente lo cree, no porque alguien le esté pagando para que lo diga, ¿no? Sí, claro, que había sido como una especie de norma, ¿no? Así es. Que había imperado en muchos de estos medios y periodistas. Patrocinaban comentarios, entrevistas, en fin, y se sigue haciendo, ¿no? Que eso es lo peor y quizá por ello la televisión aparece ya cada vez más abajo, como de los medios que no se les tiene confianza. Tenemos ya que hacer la pausa, Jesús, pero por favor,
No se vaya, vamos a seguir hablando sobre la confianza en los medios de comunicación en México. Estamos de regreso en Media 20.1 en una entrevista con Jesús Escobar Tovar. Seguramente usted lo escuchaba o ya lo ve en YouTube. Y pues estábamos hablando antes del corte, pues sí, de esta confianza que ha bajado mucho, sobre todo en la televisión, ¿no? Por ejemplo, aquí yo veo que la televisión cayó del 65% en 2017 a 39% en 2025, ¿no? Esto en cuanto a consumo ya de noticias. Y en el caso de los periódicos, del 51% a 17%. Pero a mí me llama mucho la atención, Jesús, cómo es de que, por ejemplo, algunos de estos medios tradicionales, muy fuertes como el Universal, sí, Televisa, TV Azteca, y otros que también vinieron consolidándose con parte de los medios tradicionales, que después irrumpieron en los medios digitales, como Aristegui Noticias, con Carmen Aristegui, en fin. Algunos de estos continúan siendo como algunos de los más consultados. Así es. Es un fenómeno pues interesante, ¿no? Esto es, en la era digital siguen siendo muy consultados, pero en general no significa, tú dime, que signifique que sean aceptados pues totalmente. Mira, hay una cuestión que es estructural. Por ejemplo, la televisión hoy por hoy sigue siendo la mayor generadora de rating. En realidad, el rating del noticiero de Televisa en la noche o el de Televisión Azteca tiene más gente pendiente ahí viéndolo que cualquier canal de YouTube. Esa es una realidad. En los en vivos, si hacemos comparativos de los en vivos. Pero eso tiene una lógica. No pasa por la credibilidad, pasa por el alcance como tal. Pasa por la estructura misma de un medio. Por supuesto que Televisa tiene una gran cantidad de gente trabajando, reporteros, su señal llega a todos lados. Entonces tienes un impacto mayor en la ciudadanía. De ahí a que la gente te crea, ya es otra cosa. Es otra cosa, claro. Y lo mismo pasa con los medios cuando se trasladan a lo digital. Por supuesto que van a tener muchas visitas y todo eso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tienen gente generando noticias cada minuto, cada hora y demás. Y hay gente que le gusta consumir la información cruda, tal cual. Y entonces se mete, incluso nosotros mismos tenemos como checas Milenio, checas El Universal, checas muchos diarios para tener argumentos, para saber de qué vas a hablar, cuál es el tema más fuerte. Entonces, eso es clave. O sea, me parece que ahí es mucho de estructura, mucho de inversión financiera. Pero una cosa es eso y otra cosa es la credibilidad como tal. En alguna plática me decía un analista que podías tener muchos seguidores, pero no tenías una credibilidad como tal. O bien que tus seguidores Es decir, perdón que te interrumpa, ¿te siguen por morbo, quizás? O porque dices lo que quieren escuchar. Claro, que también hay un sector de la audiencia que le gusta esa estridencia, por ejemplo, no sé, de Latinus, que le gusta la estridencia de Atypical. Exactamente, le acabas de dar a dos ejemplos perfectos. O sea, Latinus, estamos hablando de Carlos. Carlos no es el periodista con mayor credibilidad. Lo acabamos de ver hace poco cuando fue a cubrir a Los Ángeles, California, y de inmediato la vorágine de comentarios que hubo cuestionando una acción de su parte. Pero tiene seguidores, tiene bastantes seguidores ahí. ¿Por qué? Porque representa una voz para millones de personas quienes se hicieron también, se formaron también con un estilo de información y de noticias. El mejor reflejo lo vimos en las elecciones pasadas. Xóchitl Gálvez alcanzó, bien o mal, 16 millones de votos. Son 16 millones de personas. Con que 1 millón de esas personas te siga regularmente, tienes una cantidad importante de impactos. Entonces, eso es lo que también es muy importante diferenciar. La cantidad no siempre es la credibilidad. Porque la gente puede decir, pues sí, cierto, ahí están comentando, pero ¿sabes qué? Le creo más a este. O creo que este es el que me está diciendo la verdad de lo que está sucediendo. Entonces, yo siempre lo he separado por ahí. Creo que por mucho que tengan un alcance, por mucho que tengan visualizaciones, porque además también, como el caso de Carlos Alarraqui, Carlos Alarraqui, sus panelistas le hablan a su público. Eso también es importante,
que tú desde un espectro digital sepas a qué público te diriges. O sea, Atypical no es para mí, o sea, Atypical no es para la gente que piensa como yo, ni para ti, por supuesto. Lo debo confesar. Los vemos porque necesitamos referencia para hablar, claro. discutir y demás, pero no están hechos para nosotros, están hechos para un público que quiere escuchar que le dices de todo a López Obrador, que le dices a Sheinbaum de todo, que aseguras que ya van a venir las incluso invasiones. Hasta los insultas, ¿no? Hasta insultos y todo. Y la gente se los festeja, porque ese es su público como tal, pero eso no es credibilidad. O sea, eso no es ningún rasgo de credibilidad, ni mucho menos. ¿Por qué razón? Te pongo un ejemplo rápido. Cuando Carlos Loret reconoce el resultado de la elección, digo, cualquiera lo va a reconocer cuando ganas 2-1, creo, se le va encima a Pedro Ferriz y se le va encima a Carlos Alarraqui. Y entonces te topas con que hay una audiencia que dice, claro, pues ya se vendió. No, no es que se haya vendido, pues está diciendo la verdad, Pues perdiste sí, 2-1. Pero esa audiencia no lo aguanta. Entonces, ellos están hechos para su nicho, que eso es muy importante en cuestión digital. Son nichos de audiencia. Ya no es como antes, que en la televisión y la radio era masivo. Aquí es mucho de nichos. Y entonces hay un nicho que quiere escuchar eso y va a ver eso. Pero de ahí a que lo que le estén diciendo sea real, pues hay una diferencia muy grande, ¿no? Oye, otro dato también muy interesante, obviamente muy ligado, tiene que ver, por ejemplo, nos dice de los medios más y menos fiables, ¿no? Aunque no es una lista, así lo dice el Instituto Reuters, muy exhaustiva, pero por ejemplo, de los medios más fiables, qué interesante, pero aparece CNN, que finalmente es un medio extranjero, ¿no? Con 66%. Aparece el Universal, Imagen Noticias y Milenio, digamos entre los más fiables. O que confía mucho más las audiencias. Y por ejemplo, de los más elevados en no confianza, aparece justo Latinus, con un 25% que no confían, pero hay un 47% que sí confía, obviamente. Aparece Televisa con N+, con un 23%, y aparece también TV Azteca Noticias. ¿Qué te dicen estos números? Mira, en el caso, por ejemplo, de CNN, muchas veces la audiencia de nuestro país sigue a los medios internacionales. ¿Por qué? Porque son la única referencia que hay, ¿no? Entonces de repente le dices, oye, ¿qué opinas de CNN? No, está bien, me está dando la noticia, me está dando la información, punto y aparte. Lo que me parece muy destacado es el caso de Milenio y el Universal. Sí. Son dos espacios en los cuales hay una pluralidad muy interesante de plumas. Por ejemplo, en Milenio encuentras... Yo creo que más en Milenio, ¿verdad? Totalmente. Que en el Universal. Tú encuentras desde el maestro Jorge Cepeda Patterson hasta Carlos Marín, ¿no? Por ejemplo. Y ves Jairo diferentes... Calixto, Jairo ¿no? Calixto. Está también Laura Sánchez Ley, está Ricardo Valderas, está Oscar Valderas, en fin. Hay una gama de periodistas muy interesantes realmente que van marcando la pauta y van marcando la agenda, y eso genera, por supuesto, la atención por parte de la audiencia. Yo me imagino cuántas descargas de columna puede tener Oscar Valderas, que es uno de los periodistas más seguidos en redes sociales que hay, por la forma en cómo aborda los temas y los profundiza, ¿no? Entonces, o la credibilidad, por supuesto, que arroja una Laura Sánchez Ley en los reportajes. O sea, todo eso te va vistiendo como medio de comunicación. Hay información, por supuesto, que es más de consumo informativo, es decir, veo de qué se trata y se acabó, pero la opinión la voy a buscar a ese análisis. Entonces le voy dando esa fiabilidad al medio porque hay gente con la cual, hay gente profesional, hay gente capacitada, hay gente que considero, ¿no?, que tiene los argumentos necesarios para creerle. El caso del maestro Cepeda Patterson me parece ejemplar. Un gran escritor también. Un gran escritor. ¿No? Y lo mismo pasa en el caso del Universal, en donde también encuentras plumas muy interesantes y otras muy cuestionables. Sí. ¿No? Pero la audiencia entonces dice, a ver, pues el Universal sí le creo porque está este y está este. Oye, pero también está ese, pues ese no lo leo, ¿no? Bueno, y tienen una gran infraestructura, y decías, tienen una ¿no?, gran de infraestructura, sí, claro, que impacta directamente. Sí. Y del otro lado, pues mira, es que tú no le puedes crear una empresa que le pide a la gente que salga a enfermarse en el COVID, ¿no? O sea, que le dice, no le hagas caso a Gatell. Que fomenta el boicot de las elecciones, el boicot de Estas las elecciones. Que ¿Por qué razón? Porque ahí pega mucho, fíjate cómo son el tema de los dueños de medios. En TV Azteca queda claro que no hay ningún consejo editorial. Ahí se hace lo que Ricardo Salinas Pliego dice, ¿no? Y lo sé por información de primera mano. Si a la mamá de Ricardo Salinas Pliego le gustan las jacarandas, por ejemplo, va a haber nota de jacarandas en el noticiero de Javier Alatorre como nota principal. Entonces,
la información se vuelve banal completamente. Entiendo que es la lógica y entiendo que así impera y adelante, no cuestiono eso. Lo que cuestiono es que te quieran decir que están diciendo la verdad o que te están queriendo vender una información como fiable cuando obviamente ellos se mueven a raíz de los intereses del dueño. Sí, 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 intereses económicos y demás. Políticos ya se nos termina demás, el tiempo, Jesús, pero pues bueno, estamos viviendo cambios, ¿no?, muy importantes en el periodismo en México. En una frase, ¿qué le podrías decir a la audiencia? Pues mira, yo creo que lo más importante de la gente, lo que platicábamos, que de verdad no se pierdan en el tema de la objetividad como tal. Ese concepto viene heredado de los medios de Estados Unidos y fue utilizado por los empresarios para decirte qué es verdad y qué no es verdad y que no te involucraras y para apagar el periodismo de investigación, el periodismo de opinión, el periodismo de análisis. Pídele a los medios rigurosidad en la información que te están presentando, que lo que te presenten tengan, como decían los abuelos, los pelos de la burra en la mano y que sean honestos intelectualmente, porque se vale, querido Gabriel, hoy por hoy en la opinión se vale. Yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo creo que esto está bien, yo creo que esto está mal, pero que te lo digan honestamente y no que te digan las cosas porque alguien les está financiando para que te lo digan. Claro, una transparencia. ¿Dónde te encontramos, Jesús Escobar Tobar? Estamos en nuestros 2 canales de YouTube, estamos ahí en Jesús Escobar Tobar, el primero, el otro es Jesús Escobar Tobar, canal de entrevistas, verás que me quebré la cabeza para ponerle nombre. No, está perfecto. Y por supuesto en nuestra cuenta de TikTok también estamos ahí, no salimos bailando, salimos opinando la verdad. Eso. Y estamos también en nuestra cuenta de Facebook en la última emisión. Muchísimas gracias. No, hombre, Gabriel, Jesús. honrado de estar aquí Un contigo. enorme gusto tenerte aquí. Gracias. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.